Hola, muy buenas noches. Bienvenidos todos a las noticias de este jueves 21 de julio. Una temporada de entre lluvia y canícula que han explicado las autoridades. Precisamente se debate entre días muy bonitos y otros lluviosos, pero disfrutando de este tiempo maravilloso. María René, buenas noches. Buenas noches, Luis, Nancy, amigos televidentes. Como siempre, es un verdadero gusto poder estar con ustedes durante esta hora de información y con todo lo que dice Luis, dándole seguimiento, por supuesto, a las coberturas de lo que pasa en nuestro país, en el mundo y en los deportes. Estamos listos. Así es, compañeros. Así que bienvenidos al noticiero de los guatemaltecos. Arrancamos con la información. En más de las noticias nacionales, hoy se dio a conocer que el presidente de la República podría viajar a Ucrania entre julio y agosto de este año. La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia informó que sigue en marcha el viaje del presidente Alejandro Yamatei a Ucrania y que, de ser posible, sería entre finales del mes de julio y principios de agosto. Se contempla la posibilidad de la realización de un viaje a Ucrania, el cual está siendo coordinado dentro de las cancillerías. Como bien podemos decir, este tema, a la hora de que ya se tenga alguna fecha específica, pues siempre se va a estar comunicando a los medios de comunicación, al pueblo de Guatemala. Es un tema de seguridad nacional, tanto de ambos países. Sin embargo, es importante comunicar que está esta posibilidad real. El presidente lo ha dicho, puede ser en las últimas semanas de julio, las de agosto. Se están realizando las coordinaciones en la Cancillería. Este viaje se pone en marcha tras una llamada telefónica entre el presidente de Ucrania y el presidente del país, quien luego agradeció al gobernante guatemalteco por la posición que su gobierno tomó ante la ONU para pedir sanciones y el cese de los ataques rusos. El organismo ejecutivo dio a conocer los avances del Programa Nacional de Emergencia por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el cual pretende contener los efectos de dicho conflicto. Ministerios que conforman el Programa Nacional de Emergencia por conflicto entre Rusia y Ucrania dieron a conocer los avances obtenidos en los últimos meses. El Ministerio de Economía informó que se ampliaron los contingentes arancelarios de productos permitidos para ingresar al país. Además, informó que también se autorizaron 3 contingentes por desabasto de granos básicos, como maíz amarillo y arroz en granza. Quiero mencionar que estos mismos también se han informado, no solo en el Diario Centroamérica, sino también en diferentes comunicaciones del Ministerio. Tenemos 26.800 toneladas de maíz blanco, 96.200 toneladas en el caso de arroz, frijol negro, 6.5 toneladas en el caso del frijol negro. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas se refirió a los beneficios de los subsidios aplicados al precio de los combustibles y el gas propano y la ejecución presupuestaria del mismo. La ejecución, del primero finalizó en 88% y del vigente llevamos una ejecución cercana al 60%, habiendo ya ejecutado más de 125 millones de los 220 que se fueron aprobados. Y en cuanto a los combustibles, llevamos a la fecha pagados, esto es a la semana del 11 de julio, 1.487 millones de quetzales, de un total de 2.260, que fue la ampliación que se le otorgó al Ministerio, con una ejecución del 66%. El Ministerio de Finanzas Públicas se refirió a las ampliaciones presupuestarias para lograr estos objetivos. Se han hecho ampliaciones de 2.570 millones de quetzales, pero lo más importante de estas ampliaciones es que no hemos incurrido nosotros en deuda. Son ampliaciones que las hemos fondeado con saldos de caja provenientes de la buena recaudación que tuvimos nosotros el año anterior. Así que hemos logrado dar estos apoyos, que es bastante dinero, 2.570 millones de quetzales. Hemos subido el techo presupuestario, pero la fuente de financiamiento, repito, han sido recursos con los cuales ya contábamos y eso lo que genera es que no tengamos que cambiar los indicadores de nuestro presupuesto. Además, las autoridades han realizado 31.148 supervisiones en ventas de gasolina y granos básicos y han impuesto 59 sanciones. ¿Se imagina usted que le prohíban la venta de combustible a todas las personas que incumplan con el pago del impuesto de circulación? Bueno, este es un proyecto que se encuentran evaluando las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
Y por ejemplo, un tema que hemos estado analizando es la prohibición de vender gasolina a aquellos que no hayan pagado su impuesto de circulación de vehículos. Porque ¿cómo pueden circular si no tienen el permiso del Estado? El proyecto, que aún está en evaluación, podría incluir la solicitud del número de placas y notificar si el contribuyente ha incumplido con el pago. Como la factura FEL se conecta con la superintendencia de forma automática, podríamos verificar en cada venta de gasolina que ese vehículo tenga su impuesto pagado, y si no lo tiene el impuesto pagado, prohibir la venta de ese combustible. Como le digo, eso está en estudio. Estamos analizando si se requiere una ley o a través de algún sistema lo podemos lograr. Porque ya hay una prohibición de circular, ¿verdad? Un carro que no ha pagado o una moto que no ha pagado su impuesto de vehículos no puede circular en Guatemala. Por eso está la parte de recogerlos y llevarlos a un predio. Así que la normativa ya existe. Pero, ¿esto podría impactar la recaudación al negarse la venta de combustible? Positivamente, porque todos tendrían que pagar el impuesto de circulación. Muy buenas noches, bienvenido a su segmento En Contexto. Hoy nos vamos a referir al avance de la vacunación contra el COVID-19 y también cómo se ha comportado la pandemia en esta quinta ola de contagios. Hoy, precisamente en horas de la madrugada, arribó a nuestro país un nuevo lote de más de 500,000 dosis de la vacuna Moderna que servirán para inmunizar a los niños entre 6 a 11 años de edad. Con el propósito de que niños guatemaltecos de 6 a 11 años de edad completen o inicien su esquema de vacunación, el gobierno de Corea del Sur realizó una donación de 500,400 dosis de la vacuna Moderna. El cargamento del biológico arribó a Guatemala este jueves 21 de julio a primera hora y será distribuido a las 29 áreas de salud en todo el territorio nacional, para que luego puedan ser distribuidas a los más de 1,200 puestos de vacunación en todo el país. Algunos sectores de salud trabajarán en conjunto con el Ministerio de Educación para distribuir el biológico a los diferentes centros educativos y así aprovechar la cercanía que se tiene con grupos de estudiantes y sus padres de familia. Se conoció que aproximadamente 250,000 dosis serán utilizadas para la población que ya recibió la primera dosis y el resto se utilizará para que más niños se vacunen por primera vez. Según la Organización Mundial de la Salud, la efectividad de la vacuna es de más del 94% y es adecuada para utilizarlas en comunidades rurales y de difícil acceso, ya que necesita una temperatura entre los 2 y 8 grados para almacenarla. Se destaca que más de 6,400,000 personas cuentan con el esquema completo de vacunación. Y sobre este tema, las autoridades del Ministerio de Salud indicaban que para este fin de semana se tiene contemplado intensificar la vacunación contra el COVID-19 para este sector de la población. Ahora bien, también nos vamos a referir a otro tema importante, el tablero que diariamente nos muestra el avance de la pandemia en Guatemala. En este caso se muestra, por ejemplo, los pacientes que se han recuperado, las personas que lamentablemente han muerto, los casos estimados activos y los casos que se han recuperado. Pero, ¿cuál es la fórmula que utilizan las autoridades para determinar que una persona ya se recuperó? Esta es la respuesta. El tablero de datos de COVID-19 en Guatemala establece el total de casos acumulados, fallecidos, activos y recuperados. Pero, ¿cómo determinan las autoridades los casos recuperados? Un paciente que da positivo para COVID, que presente 10 días de haber iniciado síntomas mínimos, más 3 días sin síntomas, ya es un caso recuperado. Siempre y cuando no aparezca en el listado en las bases de datos de fallecidos, de los reportes de fallecidos que se dan tanto a través de los servicios de salud o a través de RENAP. Una vez está confirmado y no aparezca entre los fallecidos pasados esos 21 días, lo consideramos como recuperado. Por eso son casos estimados. En Guatemala existe un subregistro de casos, el cual con la llegada de las pruebas caseras para la detección del COVID-19 aumentará, pues no todos los guatemaltecos se acercan a los servicios de salud a reportar un caso positivo. Sí se nos complica mucho ahorita el tener el registro, sobre todo con estas pruebas caseras. Y eso sabíamos de que al momento de que se liberara ese tipo de pruebas, ese es su registro que consideramos de que hay un porcentaje, diría un 20-30% de su registro que puede existir, que se da
en muchas vigilancias, pero se nos puede incrementar ahorita con las pruebas caseras. Cuando el COVID-19 sea declarado endémico, se podrá establecer la estacionalidad de los contagios. Si a eso vamos, como estamos con influenza, vacunar a las personas, sobre todo personas de riesgo, ya de una manera constante, como se hace con el virus de la influenza. Con las nuevas subvariantes de Omicron que circulan en el país, se estima que por cada infectado se pueden contagiar hasta 8 personas más. Ahora bien, nos vamos a referir a la tasa de positividad de COVID-19 en Guatemala, porque en julio se ha mantenido la tendencia del 32%. Por ejemplo, del 1 al 13 de julio la positividad se encontraba en un 32.1%, del 14 al 18 de un 32.6%, pero el pasado 19 de julio se dio un incremento del 33.75%. Ya anteriormente las autoridades de salud indicaban que habrán días en los que se superen incluso los 7,000 casos, tal y como lo hemos visto ya en ocasiones anteriores. Ahora bien, ahora nos vamos a referir al avance de la vacunación contra el COVID-19 en Guatemala. Porque según las estadísticas que se nos han proporcionado por parte de las autoridades de salud, se han administrado 18.260.144 dosis. Primera dosis son 8.344.999. Segunda dosis se han aplicado un total de 6.406.709. Y por ejemplo, en el caso de la primera dosis de refuerzo ya se han aplicado 3.235.515. Ahora la cifra más baja que se muestra es de la aplicación de la segunda dosis de refuerzo con 272.092. Con este dato me despido, espero que tenga una excelente noche. Yo lo espero la próxima semana en su segmento En Contexto. Gracias, Jensi López. Y de este análisis del tema del COVID-19 y salubrista nos pasamos a un tema de economía. Resulta que durante el último año el ritmo de crecimiento de nuestro país fue superior al 8%, pese a las condiciones de la pandemia. Así, se prevé que el aumento en materia de inversión sea alto para los próximos años. Hemos sido la economía más resiliente de la región, con un crecimiento del 8% que es el mejor rendimiento de los últimos 44 años. Únicamente tuvimos una resta de 1.5 del PIB, por lo cual ese es un factor importante. En segunda instancia, 3.400 millones de inversión extranjera directa. Eso demuestra la confianza de todos los actores económicos. Hay que recordar también que por segundo año consecutivo el Fondo Monetario Internacional felicitó las políticas macroeconómicas y fiscales del gobierno. De igual manera, pues este año tuvimos la buena noticia de las 3 calificadoras más importantes, mejorar los condicionantes de riesgo país. El funcionario habló acerca de las políticas económicas del país y a la coordinación con el sector empresarial. Cada día vemos más países, cada día vemos empresas más grandes, sobre todo grandes fondos que están interesados en invertir. Por ejemplo, Mili con 2.2 billones, Yasaki que acaba de estar, que es una empresa líder a nivel mundial de Estados Unidos y Japón. Acabamos de recibir también a un jeque de los Emiratos, también recibimos al Fondo de Qatar, misiones comerciales continuas de la India, de Turquía. Pues sin duda lo que demuestra es que Guatemala, por la situación geográfica, estando cerca de Estados Unidos y México, por los condicionantes macroeconómicos, por la estabilidad política y sobre todo tener un gobierno que es pro empresa y pro desarrollo económico, pues nos ha situado como el país más atractivo para invertir. Finalmente, el ministro se refirió en torno a la noticia de que Antigua Guatemala será la sede del Foro Forbes el próximo 18 y 19 de octubre. Esperamos más de 800 empresarios y pues desde ya todos los inversionistas bienvenidos. Este es el mejor lugar para inversiones, es el lugar ideal para nearshoring. Hay un capital humano fantástico, hay pues un sector privado organizado que trabaja muy de cerca y de manera armoniosa con el sector público. Tenemos ya las leyes de competitividad y los mecanismos para atraer las inversiones. Ya estamos de regreso con más noticias nacionales. Del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social continúa con su planificación para el traslado de renglón de varios de sus trabajadores al régimen del 011.
El viceministro administrativo de Salud, Ariel Estuardo Hernández, informó sobre la nueva convocatoria para la contratación de personal a Renglón 011. Uno de los principales requisitos será comprobar la antigüedad de los contratos para la ocupación de más de 1,000 puestos más permanentes. En relación al proceso de incorporación del personal temporal al renglón permanente, que es el 011, pues tenemos ya avances importantes. A la fecha ya tenemos 2.300 nombramientos ya emitidos y está en proceso también la convocatoria de más de 1,000 puestos más. Entonces queremos dar pasos importantes este año, lo que resta del año, para poder lograr la meta que nos hemos fijado de poder presupuestar a 11,000 personas en este ejercicio fiscal. En mayo de este año, el Ministerio de Salud realizó el nombramiento de 2,000 puestos para trabajadores de salud que se encontraban bajo renglón temporal a renglón 011. El objetivo para este año es ocupar 11,000 puestos. De esta manera llegamos al final de esta emisión, agradeciendo por supuesto su sintonía que nos pone como líderes en todo el país. Como que nada, ya mañana viernes va avanzando no solo la semana laboral, sino que casi las postrimerías del mes de julio. Así es, hay mucho que darles a conocer todavía en el transcurso de este mes, así que esperamos su fiel sintonía. Mañana a las 22 horas nos encontramos en este mismo espacio. Muy buenas noches. Buenas noches.